¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias, ¿ves? Lo sabes, en este Chile que construimos día a día, un living de conversación, un living de reflexión, una comunidad entera del pensamiento desde Stock disponible, desde Vía X, pero para proyectar todo futuro, bien lo sabes, es necesario conocer el poder de la historia. Suena la campana. En cualquier momento suena la campana, profesor. Ahí sí. Es que el primer día de otoño, no, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Súper bien. Dichoso con la disminución de la temperatura. Sí. Sí. Ahora dicen que mañana vuelve todo a 30 grados, profesor. Así que vaya preparándose. No guarde todavía los chores cortos. Eso, claro. Los calcetines sin caña. Profesor. Señor Stock. Su manzana, ¿no? Por eso no le vamos a entregar su manzana coletera, no. profesor. Muchas gracias, yo la espero. Gracias por siempre por su clase. Se lo manda todo el alumnado que nos ve en YouTube también. Gracias por toda la buena onda en YouTube y todos los que nos están viendo ahora a través de Vía X también, profesor. Sí, sí. En este nuevo horario. Sumo a esos agradecimientos. No, sí. 9:30 vamos ahora, 21:30. Mejor Hemos aún. vuelto al horario estupendo. Sí. Profesor, Chile da vueltas en círculos por el siguiente titular. Mire. Veamos. ¿No? Esto es lo que sacó Ciber, las 12 filtraciones de Muñoz a Hermosilla, los casos Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara, corrupción en la PDI, en fin. Está ahí con detención preventiva el ahora ya ex, ¿no? Director de la PDI, en fin, esperando que ocurra esto, hasta dónde llegan las esquilas de este caso de corrupción. Y por eso, hagamos, profesor, usted mismo lo sugirió, ¿cuál es el origen, si es que hay o no, de la corrupción en Chile? Antecedentes de la corrupción en Chile, de los albores, ¿no? De cuando Chile no era Chile, al menos como república. Cuando quería ser Chile y no podía. Quería y no podía. Claro, sí, efectivamente. Porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? No, por supuesto. O sea, a ver, corrupción va a haber probablemente siempre, ¿no? Pero el problema es cuando la corrupción se generaliza debido a que las condiciones lo permiten. Y yo diría que la corrupción no se debe a que haya personas corruptas, ¿no? Sino que se debe más bien a la impunidad, que permite que los actos de corrupción y otro tipo de delitos, incluso de crímenes, se puedan perpetrar sin consecuencia. Exacto. Sobre todo la impunidad en la élite, ¿no? Porque de ahí baja finalmente toda la enseñanza, entre comillas, ¿no? para el resto del país, ¿no? Efectivamente. Si esto lo hace la élite, bueno, hagámoslo todo, ¿no? Bueno, ahí el problema está en que la corrupción nunca es solitaria, porque la corrupción se organiza en redes. No puede funcionar si son personas solas. Claro. Hay connivencia. Entonces, eso es lo tóxico, digamos, lo disolvente del fenómeno de la corrupción. O sea, la corrupción, por definición, tiene estas redes y por la historia también, ¿no? Sí, efectivamente. Si no, no puede llevarse a cabo. Ya, o sea, lo de Hermosilla, por ejemplo, ahora con Sergio Muñoz, podía ser parte de una red. Y eso me imagino que se tiene que investigar, ¿no? Evidentemente, o sea, en la medida que estalló este escándalo de los audios del abogado Hermosilla, han ido saliendo información y probablemente van a seguir saliendo en los vínculos que él tenía con distintas personas, con los cuales realizaba este tipo de acciones, digamos, corruptoras, ¿no? Porque él es el que, digamos, pone el dinero para corromper a distintas personas o sobre todo distintas instituciones. Entonces, aquí estamos viendo también cómo se va desmarañando una red. Dicho esto, profesor, yo sé que usted siempre nos dice que en historia es difícil encontrar un punto de partida, porque la historia va siendo, ¿no?, una espiral, ¿no?, y son ciclos finalmente. Pero si tuviéramos que analizar un origen de la corrupción en Chile, ¿a qué años nos tenemos que remontar, profesor? A ver, claro, si nosotros vamos a nuestra historia, pensando en nuestra historia mestiza, ¿no?, desde la llegada de los europeos, de los españoles, y desde cuando hay registros, entonces podemos también saber con mayor precisión qué es lo que ocurría, o tener una versión más amplia de lo que ocurría. Durante el siglo XVI, que es la época de descubrimiento y conquista, es una época de guerra, ¿no? Entonces ahí por supuesto que ocurrían hechos que podían calificarse más o menos de corrupción, si bien en esa época el término no se utilizaba. Pero cuando este tipo de acciones corruptoras y de estas redes de corrupción se generalizan y
hasta cierto modo llegan a institucionalizarse, es con el inicio del siglo XVII, en el 1600. Ya, perfecto, porque aquí estamos viendo imágenes de la Fundación de Santiago, claro. Un poquito más atrás del descubrimiento de América, o el llamado descubrimiento de América. Sí, sí. Pero la invención de América, como lo llaman algunos autores. La invención de América, ya un acto de corrupción histórica. Sí. Oiga, profesor, entonces porque con Pedro de Valdivia hubo, usted dice, algunos hechos más aislados, pero no organizados. A ver, hay todo un sistema que es complejo en relación a cómo la corona española administraba y cautelaba, ¿no?, cómo funcionaran sus autoridades en las Indias, ¿no? Y eso era complicado, evidentemente, por la distancia, ¿no?, que en esa época era aún mayor porque los medios tecnológicos provocaban de que los desplazamientos fueran muy lentos. Entonces pasaban años en que las informaciones cruzaran de un lugar a otro. Era lenta la internet esa época. No, nada, ¿no? Como las flotas de galeones que eran lentísimas. Y más aún en Chile, que era uno de los territorios más alejados del Imperio Español. Claro. Entonces, para poder enfrentar esa situación de la lejanía, la corona instala una serie de, digamos, de instituciones y de prácticas, ¿no? Entonces, una que es muy interesante es lo que se denominó el juicio de residencia, que era un juicio que se le realizaba a las autoridades, en particular a los gobernadores, una vez que finalizaban sus mandatos, para ver cómo había sido su conducta administrativa. Arqueo de caja. Exacto. Un poco lo que hacen con los alcaldes acá cuando viene un alcalde de otro signo político y dice, ya, a ver, vamos a analizar cómo estuvieron estos 4 años. Claro, pero acá no lo hace el reemplazante, sino que lo hace la corona, desde afuera, ¿no? Es como que acá, tras el término de un gobierno, entrara, no sé, los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República a examinar los actos de gobierno y sobre todo a tomar en cuenta las denuncias que puedan haberse levantado en contra de esa autoridad en relación a actos ilícitos. ¿Cómo se llamaba mejor eso? El juicio de residencia. El juicio de residencia. Juicio de residencia. Anótenlo ahí en el cuaderno de los niños. Anoten, juicio de residencia. En ese sentido, Valdivia fue sometido a un juicio, aún no un juicio de residencia, pero sí a mediados del 1540 él viaja a Perú por refuerzos militares y toda clase, digamos, de abastecimientos para continuar con la conquista. Y al virrey del Perú le llegan informaciones desde Chile de una serie de personas que se habían quejado por las conductas de Pedro de Valdivia. Y dentro de eso había una denuncia que tenía que ver con lo que conversamos, que va en la dirección de que Pedro de Valdivia, antes de realizar este viaje, se había apoderado del oro de una serie de españoles que estaban en Chile y que se había producido, digamos, gracias a las explotaciones de oro de la época, para financiar la continuación de la conquista. Entonces, cuando él viene de vuelta a Chile, lo paran, ¿no? Y le dicen, momentito, usted va a ser sometido a juicio. Y están todas estas denuncias, ¿no?, que es un buen número de denuncias que tienen que ver, por ejemplo, con conducta autoritaria, con atropellos y también con diríamos derechamente, desfalco o robo. Y también hay otra acusación que tiene que ver con su convivencia con doña Inés de Suárez, ¿no?, que es como la cosa más religiosa moral. Y bueno, se examinan todas estas acusaciones y finalmente el virrey lo declara inocente de todos los cargos, excepto del enyuntamiento con doña Inés. El peor de todos. Eso. Entonces ahí uno ve un poco la mentalidad de la época. Total. Bueno, el virrey en esa época era un sacerdote en Perú, además. Entonces, porque Pedro al día ha dejado a su señora en España. Exacto. Sí, allá estaba ella. Entonces le dicen, usted puede volver a Chile con el cargo de gobernador, pero tiene que separarse de doña Inés. Esto es intolerable, ¿no? Entonces, en ese sentido, se muestra ya un primer procedimiento. Con la plata, pero que el oro... Claro, o sea, autoritario, arbitrario, violento, pero no ande con esta clase, digamos, de conductas inmorales, ¿no? Entonces, allí hay un primer, digamos, atisbo de lo que serían estas conductas irregulares y de cómo las autoridades, en este caso del virreinato, reaccionaban ante esas denuncias. Ya, pero usted me dice entonces ya que en el 1600 ya se puede hablar de corrupción como tal. Sí, ¿Con qué partimos ahí? ¿Dónde usted radica un punto de partida? Claro, lo que ocurre ahí es que a fines del siglo XVI, el año 1598, ocurre el gran alzamiento mapuche. Que es un alzamiento mapuche que va desde, digamos, los huilliches, los mapuches, desde Chiloé hasta el Biobío. Incluso tremendo, pasando. Es un alzamiento general enorme. 1598. Terminando el siglo. De hecho, es muy preciso en cuanto a la cronología. Y este gran alzamiento es feroz.
el gobernador de la época muere en una emboscada en la famosa batalla o desastre de Curalaba, según como se quiera ver, ¿no? Desde qué bando. Martín García Óñez de Loyola es asesinado y decapitado y su cabeza recorre la Araucanía llamando a la rebelión. Entonces este alzamiento es gigantesco y durante 6 años toda la zona de la Araucanía del Biobío al sur, las ciudades que los españoles habían erigido en esa región son todas cercadas, atacadas y destruidas, una tras otra. El susto a esa gente que estaba ahí en eso. No, es una historia terrible, ¿no? Es una suerte de epopeya o tragedia, como se le quiera ver, que 7 ciudades, Osorno, Valdivia, Villarrica, Imperial, Angol, San Pedro, ¿y cuál más se me va quedando? Sí. Posterior, Purén. Arauco. Son destruidas todas, una tras otra. Y esto provoca una crisis terminal de la Capitanía General de Chile. ¿Quién lideraba todo ese...? Bueno, ese era Pelantaro. Pelantaro. Y bueno, las autoridades de Santiago, aterradas, ¿no? Porque ve que todo se va a perder, deciden hacer lo siguiente. Le escriben al rey de España y le dicen al monarca, Felipe III... Está la escoba. Que está la escoba, ¿no? Está la... Mi rey, está la escoba. Claro, su majestad y el chorizo hacia abajo. Ya. Entonces, ellos proponen ciertas medidas para enfrentar esta crisis. Y una de ellas es que, en vista de esta rebelión de los indígenas, que según la mentalidad de los españoles eran súbditos del rey, en consecuencia era una rebelión contra el monarca, debía ser castigada. Y la mejor manera de castigarla era declarar a los indios rebelados como posibles de ser esclavizados legalmente. La esclavitud legal pedían los españoles de Chile, que estaban arrinconados en Santiago mientras todo se derrumbaba, ¿no? Y el otro motivo era que estos fracasos militares se debían en buena medida a la debilidad del ejército de la frontera, porque muy pocos soldados querían venirse a luchar, ¿no? Al infierno de la guerra de Arauco, ¿no? Entonces, disculpe, profesor, ¿qué es lo que era Chile entonces para los españoles? Para entender un poco ese contexto que usted está hablando. Chile era un territorio, básicamente una defensa del Perú. Era una frontera militar. Era una de las fronteras militares del Imperio Español, así como, como podía ser, por ejemplo, el norte de México, donde también había una situación de guerra permanente, de la antigua Nueva España o de algunas zonas del Amazonas, ¿no? Donde eran fronteras, las últimas fronteras, ¿no? Del Imperio Español. Por eso era una y eran capitanía. fronteras de guerra. Exacto. Entonces Chile era un país de guerra. Perfecto. Entonces, dicho eso, entonces, este alzamiento, ¿cómo lo toma España? Entonces? Hay gran alarma y la otra propuesta es que dicen que si se permite que sean capturados como esclavos legalmente los indios rebelados, van a venir soldados a Chile porque tienen el incentivo del botín, de lo que ellos denominaban las piezas, ¿no? Bueno, y el rey, después de mucho pensarlo, porque la verdad que no era fácil tomar una medida así, porque como hemos conversado antes, se había declarado que los indígenas americanos poseían alma, en consecuencia no podían ser esclavizados. Claro, ¿no? Todos eran cristianos después. Claro. Aquí estamos con Felipe III ya. Felipe III, exacto. Entonces, cuesta tomar una medida de ese tipo. Buena bufanda. Chugolilla. Felipe III. Habría que volver quizás con esa moda. Sí, está buena. Los cocotudos. La vamos a instaurar acá. Claro, más en invierno que en verano, como quedarían esos cuellos. Y bueno, Felipe III finalmente autoriza la esclavitud legal de los indios de guerra en Chile. Y eso va a dar una corrupción. Eso va a dar una corrupción terrible, porque junto con aquello, Felipe III dice, bueno, tenemos que enviar un nuevo gobernador porque Martín García le cortaron la cabeza. Se lo pitearon. Nada que hacer, se lo pitearon y ahí quedó. Y decide enviar a un soldado profesional de las guerras de Europa. No olvidemos que en esta época España era una potencia mundial y estaba en guerras por toda Europa, en particular la zona de Flandes, en Italia, con España, y estos eran soldados profesionales de esas guerras. Y el escogido es Alonso de Rivera, ¿no? Y Alonso de Rivera es enviado a Chile con tropas de refuerzo en vista de estos desastres para que arregle la situación. Y Alonso de Rivera llega al territorio y se da cuenta que la situación es terminal y que es imposible reconquistar la Araucanía.
que cualquier intento de hacerlo no es posible por el estado deplorable del ejército de la frontera y por las condiciones materiales en que vivían y por el nivel militar que habían alcanzado los mapuches. Esta ilustración es de Alonso de Rivera, pues se supone, que ese era el caballero. Son de la historia de Alonso de Ovalle. Tiene ilustraciones, sí, muy bellas, ¿no? De ese tipo, con estos personajes igual un tanto idealizados, ¿no? Y ahí retrata a varios de los gobernadores de la época. ¿Y de quién dependía Chile, profesor? ¿Dependía directamente de España o dependía de Perú? Dependía del virreinato del Perú, pero una medida de esa trascendencia la tenía que tomar el rey. Esto lo tomó directamente el señor Felipe III. Exacto. Ya, y este gobernador nuevo dice, aquí está la cosa. Esto ya no se puede sostener. Hubo intentos, por ejemplo, de rescatar o levantar el sitio de algunas de las ciudades que habían sido sitiadas por los mapuches y fue imposible. Y fueron cayendo una tras otra de manera dramática. Más encima llega una invasión holandesa a Chiloé. O sea, todo mal. Un desastre, ¿no? Claro, es el otro peligro, ¿no? Que llegaran las otras potencias. Los herejes, ¿no? Los peores herejes ingleses, ¿no? Claro. Eso sí que no. Anglicanos y esos eso eran peores todavía. Entonces, claro, la situación era grave y Alonso de Rivera hace el siguiente diagnóstico. Lo que hay que hacer acá es fijar una frontera militar en el río Biobío y renunciar a la Araucanía. Se acabó. No es posible. Se mantiene Chiloé, que había sido retomado de esta invasión holandesa, pero el territorio continental, por así decirlo, hay que renunciar, porque es imposible y debemos en el río Biobío levantar una frontera militar con fuertes que la protejan. Y lo otro es que el ejército que funcionaba hasta esa época, que era un ejército heredero de la antigua hueste de conquista. Esto consistía en un caudillo, ¿cierto? Un conquistador, como el caso de Pedro Valdivia, tantos otros, que decide descubrir y conquistar un territorio dado en el periodo, digamos, del descubrimiento y conquista de América, siglo XVI, XV al XVI. Y para eso conseguía fondos, por eso se le llamaba empresa de conquista, se endeudaban hasta las cejas y con eso equipaban a su tropa y llamaba a quienes quisieran participar de esta aventura militar. Se le llamaba también capitalismo aventurero, ¿no? Mira, profesora, mira. Entonces, claro, era una empresa, como usted bien dice. Era una empresa privada. Exacto. La conquista. Pedro Valdivia quedó endeudado con prestamistas, ¿no? Y con papeles firmados. Y con la señora, porque era complicado. Entonces, estos se lanzaban a esta conquista y, por supuesto, el fruto de esa conquista era para ellos, que era primero los metales preciosos y después la conquista de territorios y con sus habitantes para que trabajaran para ellos, ¿no? O sea, era un pillaje la cuestión, ¿no? Era una suerte de pillaje, sí. Con la excusa de la evangelización. Exacto, y con la excusa de la evangelización, ¿no? A mayor gloria de Dios. Y esta cuestión era una cosa más o menos improvisada, nada de profesional. Si ven, muchos de estos hombres que habían venido a América tenían experiencia militar, en ningún caso era un ejército profesional. ¿Y cómo se da la corrupción ahí en ese contexto, profesor, entonces? ¿Cómo empieza esa corrupción? Bueno, la corrupción se da porque Alonso de Rivera dice que ahora tiene que ser un ejército profesional enviado y financiado por el Estado. No esta hueste de conquista. Espérese, primero me dijo usted que entonces los indios que se rebelaban podían ser esclavos y eso es plata, pues tener un esclavo se puede vender. Sí, pues se compra y se vende. ¿Cómo sabían? Lo conversamos en una clase, aquí ya, se rebeló y listo. ¿Quién determinaba si era realmente verdadero o no? Uno de los tantísimos chanchullos que va a provocar este tipo de situaciones, ¿no? Porque por un lado está el tema de la esclavitud y por el otro lado este ejército profesional que se va a instalar en la frontera del Biobío en reemplazo de la antigua hueste de conquista, que a estas alturas eran los mismos encomenderos con sus encomendados y con los vecinos, que eran levantados en levas más o menos forzosas para ir a pelear a la Araucanía, cuestión que a esa altura nadie quería hacer. Entonces era una tropa que la verdad no era de mucha calidad. Hoy la peor calaña de gente llegó entonces. Entonces, claro, era un ejército muy poco efectivo y su colapso es Curalaba, ¿no? Entonces, Alonso de Rivera dice, no, ahora tiene que ser un ejército profesional y ya no se va a sostener en esta cuestión de vecino, encomienda y pillaje, sino que va a ser pagado. Es profesional porque se le paga, ¿no? No es amateur, es profesional. Acá hay sueldo, ¿no? Y el rey aprueba el proyecto Alonso de Rivera. Y para eso manda que todos los años, desde el Perú, desde el virreinato, le manden el dinero suficiente para sostener al ejército de la frontera. Y eso se va a llamar el Real Situado. Y es una tracalada de plata. El primer Milico Gate.
Exacto, exacto. Entonces empieza a llegar el Real Situado y empieza esta costumbre de la captura de indígenas para venderlos como esclavos, ¿no? Se fija la frontera y se realizan incursiones militares en el territorio mapuche, denominadas malocas, para capturar piezas indígenas, ¿no? Incluso niños, mujeres, para ser vendidos públicamente, tanto por los soldados como por los oficiales. Además, las tropas españolas o hispano-criollas eran acompañadas por grupos de indígenas aliados, los indios amigos, que también participaban de esta captura de esclavos, ¿no? Entonces, esta doble situación del Real Situado y de la captura y venta de indígenas es el motivo principal de la corrupción del siglo. ¿Cómo se da la corrupción puntualmente con el Real Situado, profesor? Tiene que ver con que la guerra se convierte en un negocio. Resulta que con la expulsión de los españoles de la Araucanía, el resto de Chile, la verdad que en esa época valía re poco. En ese periodo, el Valle Central estaba casi despoblado y los sobrevivientes de la caída de las 7 ciudades vienen al Valle Central, los que se salvan, en calidad de refugiados. Y se empieza a repoblar el Valle Central con ellos, ¿no? Y recién ahí se empieza a armar una nueva economía, que es la economía de la hacienda del Valle Central, que luego se va a convertir en el latifundio. Pero en ese momento la situación era muy precaria. Entonces el principal ingreso económico de la Capitanía General de Chile es el Real Situado y la venta de esclavos. O sea, se empieza a armar una economía de guerra. Exacto. Y los militares de la frontera, ¿no? Que el gobernador era militar y era el comandante, por supuesto, del ejército de la frontera, y era una frontera, Chile era un país en guerra, entonces la guerra era la principal actividad, entonces la guerra se convierte en negocio, tanto por la captura de indígenas como por el Real Situado, que empiezan a apoderarse de él. ¿Y qué hacían con la plata de este Real Situado? Que, como usted decía, era harto, ¿no? Era mucha plata. Mira, hacían toda clase ¿esa plata que llegaba en oro? ¿Cómo? ¿O allá había monedas, acuñaban monedas? ¿Cómo? Llegaba de distintas maneras. Llegaba en monedas, sí. Llegaba en monedas. También llegaban bienes. Por ejemplo, como el objetivo era sostener al ejército de la frontera, llegaban armamentos, llegaba vestuario, llegaban abastecimientos, incluso animales, ¿no? En fin, toda clase de bienes para sostener la guerra. Y los gobernadores, unos más, otros menos, pero diría que la inmensa mayoría, se apoderaban del Real Situado. O sea, era una malversación de fondos. Absolutamente. Vamos a usar una palabra moderna. Exacto, eso es lo que hacían. Entonces, se apoderaban del dinero y atrasaban las pagas de los soldados. Decían que el situado todavía no llegaba, porque a veces el situado se demoraba. O sea, se quedaban con el gasto reservado, profesor. Se quedaban con la plata de los soldados, ¿no? Menos mal que ya no pasa eso por... No, claro. Menos mal que ya hemos evolucionado, profesor. Claro, y bueno, en estos 500 años. Ahora es más moderno, ¿no? Mira, eran redes de corrupción. Por ejemplo, el gobernador, ¿no? Los jefes militares, el maestre de campo, que era como el comandante en jefe del ejército en la época, los jefes de los fuertes, los comerciantes, los miembros de la Real Audiencia, ¿no? Y las principales familias estaban todas involucradas en estas redes de corrupción. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, llegaba el dinero del situado, decían que no había llegado y, bueno, no le llegaba el pago a los soldados. ¿Y cómo se iban a sostener? Bueno, había comerciantes que le prestaban plata. Involucrados con estas autoridades que se habían apoderado del situado. En consecuencia, estos comerciantes se endeudaban, los soldados se endeudaban con los comerciantes y luego debían pagar con intereses. Miércoles. Y cuando finalmente le entregaban el situado, o la parte del situado que le entregaban, ni siquiera completo, o sea, sus sueldos atrasados, se les iba todo en pagar los intereses de los comerciantes que le habían adelantado. No sé si te recuerdas un poco al uso de las tarjetas de crédito para ir de comprar al supermercado. algo. Por ahí, ¿no? Esa práctica se instala en esa época, una de las tantas. ¿Y qué pasa con los soldados cuando veían que no llegaba su dinero y que tenían que caer en estas usuras de repente? Bueno, es una situación terrible porque los fuertes de la frontera del Biobío estaban en condiciones paupérrimas, pasando hambre, pasando frío, desnudez y atacados por los indígenas. Y que eran ataques feroces. En esta época no habían prisioneros de guerra. No, nada. Porque esta misma práctica internacionales que realizaban los hispano-criollos de la Maloca para apoderarse de piezas, la hacían los mapuches cruzando la frontera hacia lo que era Chile, mediante los denominados malones. Entonces esto iba de ida y vuelta. Una venganza para allá y una venganza para acá. Exacto. Y la captura de cautivos para, transarlos. Usted contaba que los caciques mapuches también cazaban mujeres y tenían mujeres y niños. Sí, el malón.
españoles, sí. digamos, ¿no? Entonces, es un territorio de guerra en una situación terrible, y en este periodo con los mapuches ganando la guerra, ¿no? De hecho, habían expulsado a los españoles de su territorio, y ahí estaban, muy Claro, parados, ¿no? y Chile, usted también le suena como una especie de paraguas, de colchón, de muro de contención frente al virreinato del Perú, ¿no? Exacto. Eso es lo que, entonces, Eso, esa era su peligroso función. para Claro, entonces para la corona, ¿no? para la corona y para el Perú, Chile era un gasto permanente, porque no producía nada. Un cacho. Claro, era un cacho, porque además se habían perdido la ciudad del sur, donde se producía cierta cantidad de oro, y ya no había nada. Entonces era un gasto permanente en defensa, eran gastos de defensa, ¿no? Perfecto. Eso es. Interesante, ¿eh? Entonces todo el Real situado. Luego comienza una llamada guerra defensiva, ¿verdad? Claro, Como lo que pasa es que la instalación... al no poder avanzar más. Claro, de este sistema de guerra y sobre todo de la corrupción que genera por la captura de indígenas, ¿no? Y la venta en los mercados de esclavos, ¿no? Y además, bueno, resulta que los jefes del ejército, cuando entraban en estas incursiones militares, las malocas, los mismos soldados también capturaban indígenas, ¿no? Ya. Y los jefes se los quitaban. Ah, O se los mira. quitaban a los indios amigos y se apoderaban de ellos. Y se producían conflictos al interior del Como ejército. robos de esclavos. entre Exacto, entre ellos, unas especies de mexicanas, ¿no? Si se quiere. ellos. Increíble. Entonces, el daño que esto hacía al ejército y a la tropa era terrible, porque lo tenían en una situación de completo abandono, le quitaban lo que, entre comillas, en su derecho poseían, y todo era producto de la corrupción de las altas jefaturas. Eso me hace pensar en los efectos que han provocado los escándalos entre las instituciones uniformadas chilenas en relación a los subordinados, ¿no? Claro, por supuesto. El caso que ahora ocurrió con el director de la PDI y cómo se sienten, ¿cierto? ¿Cómo se sienten para abajo? Los bro? policías en relación a que su jefe está dando información relativa a procedimientos policiales antes que se Exacto. realicen, ¿no? La impotencia y la rabia que eso genera. Sobre todo si quedan impunes. Exacto. Si los dejan Bueno, impunes. acá pasaba eso. Ya. El señor Francisco de Meneses. ¿Por qué es importante en este baile, profesor? Claro. Bueno, todo el siglo XVII chileno es un siglo corrupto. Estas prácticas se van a mantener Todos durante los todo el 1600. siglo. Piensa que en la década de 1690 recién se acaba con la esclavitud legal material de los indígenas de guerra. Durante todo el siglo, con variaciones, se permitió esto, ¿no? Entonces, todos los gobernadores participan de esto, unos de manera más escandalosa, otros de manera más recatada. De hecho, Alonso de Ovalle dice que, según él, un gobernador, Lope de Lemus, que estuvo en el gobierno entre 1619 y 1620, un puro añito, ¿Ya? es el único, según él, que no cometía estas tropelías y que sobre todo no se apoderaba de los fondos del situado, y que había sido muy riguroso en que estos fondos se distribuyeran de manera justa y transparente hacia los soldados. Por eso duró un año nomás. Solo uno, claro, y un año. Sacaron al Claro, tiro. de hecho, Ya. lo que dice luego Diego de Rosales, que eran cronistas, estos dos curas jesuitas contemporáneos de estos hechos, o sea, fueron testigos directos. Ellos vivieron en Chile en el siglo XVII. Dice que cuando llegaban los nuevos gobernadores, las nuevas autoridades, inmediatamente, comillas, algunos ministros, se acercaban a estos personajes y le decían, bueno, señor, ¿usted a qué vino, no? Usted vino acá a enriquecerse, ¿o no? Y le ofrecían dinero por la venta de estas piezas esclavas, miles de pesos de oro. Y de esa manera los corrompían y Claro. los metían en estas redes. Es que ese es el problema de la corrupción, volviendo al presente, profesor, que crea un sistema la corrupción, Exacto. donde en las cuales la gente, aunque quiera salirse, no puede, ¿no? Porque si no, pierde el trabajo, pierde la situación o pierde el lugar donde está, ¿no? Así es. O sea, si Imagínese llega- llegar usted sí. a un alto mando donde digan, no, aquí las cosas son así, si no, Claro. te tenés que ir, ¿no? Claro, así es, así es. O te matan, ¿no? Como decía Pablo Escobar, en plata o plomo. Claro, Se claro, produce claro. un hecho similar. Claro, y de esa en manera estas las redes ¿no? se amplían y aumentan la impunidad porque van cooptando, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ocurría con las autoridades en Chile. Y bueno, el caso de Francisco de Meneses es como el niño símbolo de la corrupción de los gobernadores de la época. Claro, Ya. Meneses llega en la década de 1660. Ahí está don Francisco de Meneses Chibrito. Tenía cara de malo. Meneses era portugués, ¿no? Ya. En la época en que Portugal era parte digamos, del Imperio Español. Y él es enviado, llega a Chile en el año 1663-64. ¿Ya? Bueno,
y ya él viene con tropas de refuerzo, era lo usual, y desembarca en Buenos Aires, ¿no? Para pasar a Chile por tierra. Y ya en Buenos Aires tiene problemas, ¿no? Porque él utiliza su tropa, que eran como 300 hombres, como una especie de guardia pretoriana para cometer toda clase de tropelías. En Buenos Aires es arrestado y encerrado. Y esa es la entrada. Ni siquiera llegaba a Chile y ya está preso, ¿no? Por sus arbitrariedades. Le llamaban Barrabás, ¿no? Él tiene más o menos la idea del sujeto. Y bueno, y llega a Chile con esta tropa y lo primero que hace es procesar al gobernador anterior, don Ángel de Peredo, por haberse apoderado y malgastado el real situado. Cuestión que era falsa. ¿Cómo es posible? Pero si este llega con jineta, entonces lo manda a la corona. Lo manda a la corona. Todos ellos son nombrados por... O sea, en situaciones de emergencia lo puede nombrar el virrey del Perú, ¿ya? ¿no? Por ejemplo, tras el asesinato tras la muerte de Óñez de Loyola en Curalaba, nombra a García Ramón al tiro para que pongan a alguien mientras tanto, ¿no? Pero luego llega Alonso de Rivera desde España, nombrado por el rey, y por supuesto ese nombramiento es el que pesa más. ¿Y este llega de España también? Llega de España, llega de España. ¿De qué 1600 estamos hablando acá? 1664, 63-64. Perfecto. Ya. Y bueno, él llega y lo primero que hace es intentar procesar a su antiguo gobernador, quien debe huir, ¿no? Y claro, llega el situado y empieza a hacer negocio, ¿no? Empieza a hacer negocio. Se apodera del situado, no le paga a los soldados, pone una tienda en la Plaza de Armas de Santiago para vender la ropa del ejército. No le puedo creer. En serio. Puso una carnicería. Una carnicería de carne. De carne. Se apodera del negocio del cebo, que es de los primeros negocios que el siglo XVII empieza a surgir de este Chile, digamos, de Valle Central. Enviaban cebo, que es grasa, al Perú y sobre todo a la zona de Potosí, que había explotaciones mineras muy ricas, lo que hoy es Bolivia, ¿no? Y se apodera de ese negocio y deja de enviar todos estos productos para subir los precios. Y cuando han subido, por la escasez, los vende por su lado, ¿no? Oye, un delincuente el gallo. No, si era completamente... gobernador. Era el gobernador. Como el gobernador. Como el presidente en su momento, entre comillas, ¿no? Exacto, exacto. Ya. Bueno, se agarró con todo el mundo. Conflictos con la Real Audiencia, conflictos con el obispo, conflictos con el ex gobernador, conflictos con el veedor general del ejército, que era una especie de inspector o contralor del ejército. Sí, pues estaba vendiendo el uniforme. Y claro. ¿Y qué hace? Lo destituye. Lo destituyó. Se acabó. Entonces, esas eran sus acciones. Además decían que el tipo, bueno, no hay que olvidar que el siglo XVII español es un siglo de decadencia de España. Y es el siglo del barroco. El siglo de la picaresca, ¿no? Del Lazarillo de Tormes. Es un personaje ya, claro. El pillo, el pícaro. El pillo, sí. Entonces, él era el pillo que quedaría también en la política de Latinoamérica. Exacto. Bueno, él es un hijo de su época. Ya. Y el barroco además tiene como todo este despliegue de la forma, ¿no? El vestuario, el ceremonial, ¿no? Y en la foto, en la ilustración que vimos delante, no sé si la podemos ver de nuevo, hay un hecho curioso en esta foto, profesor, que él está mirando hacia un costado. Porque generalmente estas ilustraciones son como mirando al que está ilustrando, ¿no? Tienes razón. Aquí lo ponen así con una mirada así media despectiva, ¿no? Es verdad, misteriosa. Sí, y pareciera como un atuendo más moderno. Mira, una pequeña digresión en lo que fue el antiguo Palacio de Gobierno en Chile, que es la actual Municipalidad de Santiago. Cuando viene, tras la batalla de Chacabuco y el triunfo patriota, una turba se mete al Palacio de los Gobernadores y lo saquea. Y entre las cuestiones, entre los bienes que son saqueados, hay una galería de los retratos de los gobernadores de Chile, desde Pedro Valdivia hasta ahí Marco del Ponto. ¿Ya? Y es destruida. Oh. Así que no quedó ni uno. Oye, pero qué tremendo, ¿ah? Claro, los tuviéramos ahora, quizás podríamos tener unas imágenes un poquito todos más... los gobernadores? Todos, uno al ladito del otro. Mira, qué valiosísimo y que eran lo que hartos, se ¿no? destruyó. Era un buen lote de magistrados, ¿no? Es como cuando como quemaron el acta de la independencia, ¿no? Claro, el asalto a la moneda. Un poco eso. Mira. Así que a mí me da la impresión de que ese cuadro es bien posterior, ¿no? Ya. La técnica, además que en su época no era alguien tan importante como para que lo pintara Velázquez o alguien Ya, así, pero igual ¿no? lo pintaron, po. Claro, pero ahí el gallo está. dejó una huella. Ahí está. No, dejó la media huella. ¿Y la gente que lo acusó, profesor? ¿Quiénes son Bueno, los que... lo acusa el obispo de Santiago, lo acusa la Real Audiencia. La Real Audiencia eran los tribunales de justicia. Señor Díaz, ¿no? de Pineda, ¿quién era? Ah, eso es muy interesante. Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán. Núñez de Pineda. Núñez de Pineda y Bascuñán es un oficial del Ejército Real del siglo XVII. Él es chileno.
Él ya es un criollo, digamos, un hispano criollo. Yeah. Su padre había sido maestre de campo, que era comandante en jefe del ejército, y el año 1629, en una batalla cerca de Chillán con los mapuches, en un lugar que se llamó Las Cangrejeras, los españoles son derrotados y él es hecho prisionero. Y tras ser hecho prisionero, es llevado a la Araucanía y durante 6 u 8 meses va a permanecer cautivo de los mapuches. Luego es canjeado y es liberado. Ya. Esta es la batalla de Las Cangrejeras, una ilustración del momento. Sí, esas son ilustraciones del manuscrito de un libro que él va a escribir y publicar tras su liberación, que se va a llamar Cautiverio Feliz, donde él narra su experiencia de ser un cautivo entre los mapuches. ¡Ay, lo pasó bien! Lo pasó súper bien. Mira. El señor Núñez de Pineda lo pasó bien. Lo que pasa es que era una presa valiosa, porque era el hijo del maestre de campo. Ya. De hecho, se genera un conflicto al ser apresado entre unos que se lo querían faenar ahí mismo, ya, y otro que dice, no, aquí lo que conviene es que preservemos la vida de este sujeto porque es importante. Ahí está el libro, profesor. Es el manuscrito. Un manuscrito del Cautiverio Feliz. Ese es. ¿Qué es lo que un maestre de campo de esa época? El maestre de campo, el jefe del ejército. El comandante en jefe. Exacto. Es el jefe superior del gobernador, que es un oficial militar. Claro. Pero el maestre de campo es como el jefe operativo, por así decirlo. Como el comandante en jefe. Sí, ese es el maestre de campo. Entonces, una persona muy importante, además un país de guerra, en una frontera militar. Una capitanía. Sí. Entonces, este Francisco Núñez de Pineda, en vista de su linaje, se le respeta su vida y conoce a los mapuches desde dentro, ¿no? Yeah. Y él escribe esta obra que se llama Cautiverio Feliz, dando cuenta de que él fue bien tratado. Y relata cómo fue de bien tratado. De hecho, hay varios momentos en que él, sufre las arremetidas de bellas chicas mapuches, ¿no? Que buscaban, ahí llegar a un entendimiento más íntimo. Sacarle la armadura. Claro. Y según él, ¿no? Porque él lo escribió, él se resistió estoicamente porque era un buen cristiano. Porque ¿no? un buen cristiano. Un buen cristiano, solo entra en cohabitación carnal en el matrimonio sagrado por el sacramento. Qué bueno que no se ha perdido esa costumbre. ¿Cierto? Sí. Entonces él escribe esta obra donde relata lo que él vivió entre los mapuches, pero sobre todo, además del relato, de la crónica, este libro es un juicio de denuncia política de la guerra de Arauco. Ya. Porque él dice que la guerra se sostiene debido a intereses económicos de las autoridades españolas en Chile, para sostenerse a través de las operaciones militares y de la captura de esclavos. Entonces es una denuncia de lo que estamos aquí conversando. Oye, pero qué inteligente también entonces los mapuches, primero en perdonar la vida, y lo usaron entonces como una herramienta comunicacional de alguna manera. Los mapuches no sabían que él iba a escribir esto, ni que iba a dar esa versión. Pero usted me decía, lo trataron bien por ser hijo de. O sea, sí, claro. Había ahí una distinción también que hacían. Ahora, ojo, cuando él lo captura no hubo otro grupo que quería asesinarlo. Y gana el grupo que quiere preservarlo, no salvarlo, y se lo llevan a Araucanía, pero este otro grupo lo va a estar siguiendo todo el rato. Ya. Y eso va a provocar que lo vayan trasladando. Lo estaban cuidando. Claro, como a casas de seguridad, por así decirlo, ¿no? A distintos lugares para evadir a estos otros tipos que querían asesinarlo. Entonces, había grupos que no veían tan bien que le hubieran salvado la vida y que lo cuidaran. La sociedad mapuche tenía muchos conflictos internos, ¿no? Nunca fue una nación que tuviera un gobierno central y que todos lo obedecieran, sino que cada parcialidad hacía más o menos lo que era su voluntad. Entonces, en ese sentido, aquí también ocurrió eso. Ya fue un cautiverio feliz, pero peligroso también. Sí. ¿Y cómo golpeó esta mirada de este libro en Santiago? Bueno, es muy interesante porque él, cuando viene el gobierno de Meneses, que son ya unos años después, él es ya una persona adulta que ha llegado incluso él mismo al cargo de maestre de campo. Y bueno, él hace una denuncia anónima a través de un escrito con un nombre falso, que es Fray Jesús José María. Evidentemente un nombre apócrifo, ¿no? Y que se llama algo así como Crónica de los Reinos de Chile y de Don Francisco de Meneses. Ya. Y ahí él relata las tropelías de Meneses. Chuta, Meneses. Y él estuvo, ¿no? Estuvo ahí. Ese. Este libro, ese.
Ya. Esa. Oye, todos estos libros obviamente existen hasta el día de hoy, se pueden encontrar. Claro, en su de alguna momento manera. fue un manuscrito, pero uno ahora, ese que estamos viendo ahí es una transcripción, evidentemente, y uno lo puede leer y descargar en el sitio Memoria Chilena de la Biblioteca Está en Nacional. Memoria Chilena. Está en Memoria Qué Chilena. bueno, Eso qué que bueno. estamos ahí es Memoria Chilena, que estábamos viendo Ya. ahí. Entonces él denuncia a Meneses, y la verdad que Meneses era terrible, porque además Meneses, por ejemplo, el rey, para evitar que los gobernadores entraran en estas redes de corrupción, sobre todo en redes familiares de corrupción, Ya. con los criollos y en particular con las bellas criollas, prohibió terminantemente, Felipe II, por ahí Sí. por 1570, que sus autoridades Sí. se casaran o tuvieran relaciones familiares con las criollas. Usted contaba también, profesor, que la vida sexual era mucho más distendida en estas épocas de lo que hace parecer la historia, ¿no? Sí. Era mucho más, Sí. menos, muy desprejuiciada, por poner un Sí, nombre, ¿no? sí. Ahora, a ver, claro, al ser un territorio lejano y una frontera de guerra, digamos, las ataduras del control social de pronto se desbandaban, ¿no? Y había un... Y la presencia de la muerte también, profesor. Sí, efectivamente, Claro. sí, así es, así es. Y, por ejemplo, el hecho que Santiago era una ciudad casi de puras mujeres porque los hombres estaban en la guerra. Entonces los que se quedaban acá, entre ellos Francisco de Meneses, que se demoró en años en ir a la guerra porque se quedó en Santiago con su tropa de Claro. corps, decía que irrumpía en los aposentos de las doncellas Así para nomás. Oye, forzarlas. Meneses era No, era terrorífico. bravo. Y más aún, se casó con una chilena. Ah, sí, ¿ah? Sí. Oiga, Contraviniendo las leyes y normas de la corona. O sea, las hizo todas y se metió en las redes de corrupción, Meneses, entonces- matrimoniándose con influyentes familias de encomenderos chilenos. o sea, se puede decir que es el primer gran corrupto de la historia Es el emblema de la historia de Chile corrupción colonial chilena, sin duda. Sin duda, hispánico, sin duda, digamos. sin duda. Ah, mira qué Sí. interesante. Además, él era torero y organizaba corridas de toros en la Plaza de Armas de Santiago. Ah, sí, ¿ah? Cerraban la Plaza de Armas y soltaban toros. Y él los faenaba. Oh, y personaje ese gallo, ¿eh? Francisco. No, era un Francisco tipo de muy raro. Meneses. Sí, mira, al final de su gobierno son tantas las denuncias que el rey ordena su deposición y el envío de una nueva autoridad, un nuevo gobernador. Y cuando llega el nuevo gobernador, este sujeto se arranca y se encierra en su casa. Y el pueblo de Santiago sale a acosarlo y a insultarlo. ¿Ya? Y los sacerdotes a hacer cánticos fúnebres. O sea, lo odiaban. ¿Y cómo termina este caballero? El tipo decide huir al sur para llegar al ejército de la frontera y sublevarlo y así evitar ser encarcelado. Y en la huida va siendo abandonado por todos sus allegados y sus sirvientes y termina solo, montado en una mula, siendo capturado por las tropas que ha enviado el nuevo gobernador. Es apresado, enviado de Santiago lo envían a Lima y en Lima es juzgado por el virrey del Perú y fallece en el proceso judicial. Oye, pues una novela este gallo, ¿eh? Absolutamente, Se pasó. absolutamente. Francisco de Sí, Meneses. sí. Profesor, suena la campana. Ahí está. Se nos acabó el tiempo, profesor. Mira. Tenemos que irnos a recreo, pero a la vuelta Ajá. tarea para la casa, ¿le parece? Ya, muy bien. Ya, 3 minutos, puedes salir a recreo, no te vayas de la escuela. Hoy se pasó este No, Francisco sí, Meneses. un loquillo. Muy bien, suena la campana. Volviendo a clases. Oh, que costaba volver a clase después del recreo. Sí. Que hay recreo, pero entretenido. Sobre todo el del almuerzo. Oh. Medio dormido, medio pollito, con que irse para la casa. Que gana ya de mandarse Quedarse cambiar. durmiendo en una plaza, de cualquier cosa. A ver la teleserie de las 7. Robané. Sí. Ya, profesor, las tareas para la casa. ¿Qué libro nos muy recomienda bien. Ya. para nuestras horas A ver, lectivas? bueno, este tema de la corrupción en el periodo que estamos tratando Ya. aparece de manera transversal en todas las historias generales de la época, ¿no? La de Diego Barros Arana, en todas esas, en la obra que hizo después Encina, pero más específicos, ¿no? Yo diría que, a ver, uno interesante son obras de los contemporáneos, ¿no? De la época, Ya. que, digamos, denunciaron este tipo de situación y también propusieron remedios, ¿no? Ya. Uno, por ejemplo, es de un soldado que llega con estos refuerzos tras el desastre Cularaba, que es Alonso González de Nájera.
que era un capitán de los ejércitos reales y que va a escribir un libro que se llama Desengaño y reparo de las guerras de Chile. Ah, mire, el título Y el lo dice título, todo. claro, lo dice todo. Desengaño. Desengaño, porque él se da cuenta de la condición terminal en que está el ejército de la frontera y que el ejército mapuche era muy superior y que él considera que es un milagro de que la derrota no haya sido más completa y no lo hayan echado de Chile completo, ¿no? Oiga, y para escribir un libro así que se llama así en esta época hay que ser valiente, porque Sí, es una crítica social. Efectivamente. Y también política, Y política, ¿no? Sí. claro. Y bueno, y él da algunas sugerencias de lo que debiera hacerse para que se reparase esta situación. Ya, perfecto. ¿Qué otro libro? Sí, profesor? uno que es contemporáneo que mencionábamos hace un rato es El cautiverio feliz, de Francisco Núñez de Pineda, ¿no? Perfecto. Que es crónica, pero también es denuncia política. Debe ser muy entretenido porque Es muy entretenido, muy etnográfico, entretenido. ¿no? Es como un Sí. reporteo del pueblo mapuche en su época, sí. ¿no? Así es un libro extenso, se han hecho hartas ediciones y una última es una edición crítica facsimilar. ¿Qué quiere decir esto? Que viene con un estudio crítico previo y además vienen en 2 volúmenes la reproducción del original que veíamos ahí, qué buena. manuscrito por Francisco Núñez o el escribano que lo habrá hecho, y también la versión moderna en letra de molde actual para una lectura, por supuesto, más ¿Y esa cómoda. versión moderna de letra de molde, de cuántas páginas estamos hablando, profesor? A ver, la edición que yo tengo, que es la más completa, moderna, son 2 tomos de 300 páginas cada uno. O sea, escribió harto el No, caballo. es gordito. Tuvo 6 años, ¿cuánto? Es contundente, ¿no? Y además tiene esta versión facsimilar y luego la ficción moderna, entonces como que el libro está repetido, por decirlo de algún modo. Perfecto, ahí está el Sí, y cautiverio. están las feliz. ilustraciones tan lindas que veíamos recién Está bueno. de las cangrejeras y otras cosas, sí. Oiga, ¿y qué otro más tenemos? Bueno, el mismo Núñez de Pineda... ¿hizo otro libro? Claro, hizo otro libro que fue anónimo o apócrifo el que también. decía usted con ese nombre. Fray Juan Jesús María. Perfecto. Ese fray nunca existió, ¿no? Se le buscó y no fue hallado. Y eso tiene que ver con hacer una denuncia ya derechamente sobre Meneses, ¿no? Ya, perfecto. Sobre las tropelías de Meneses y la hace de manera, digamos, apócrifa para evitar represalias, porque Meneses no se andaba con chicas, ¿no? Este es el Memorias del Reino de Chile de Don Francisco Y de Meneses. Don Francisco de Meneses, o sea, del Reino de Chile y de este Pinganilla. Entonces, claro, el primer gran corrupto de la historia. Así es, entonces si ustedes quieren conocer directamente una fuente primaria, ¿no?, de las tropelías de Meneses, váyanse a ese. Perfecto. Váyanse a ese, sí. ¿Otro libro más, profesor? Otro más que tiene que ver dale. con las redes de poder ya familiares de la élite criolla, ¿no? Ya. Y por eso estas prohibiciones del rey de que sus autoridades no se vayan a casar con ninguna de estas chiquillas porque va a haber problemas. Es Los Lisperguer y la Quintrala de Benjamín Vicuña Maquena, donde habla de doña Catalina de los Reyes Lisperguer, Vicuña pero habla Maquena, de la ya. familia completa. Ya. Entonces se nos permite hacer seguir un trazado desde el primer Lisperguer, que llega con García Hurtado de Mendoza, ¿no?, que va a ser el abuelo, si no me equivoco, o bisabuelo abuelo de Catalina de los Ríos, y cómo se organizan estas redes familiares de la élite local de aquella época con contactos en todos lados. ¿De qué año estamos hablando en la Quintrala? Bueno, la Quintrala nace a inicios del 1600 También, y muere en 1660 y algo, durante el gobierno de Meneses, quien la protegió de los procesos judiciales que le seguían. Quizás Entonces ahí uno ve justamente Quizás porque cómo la operan protegió. estas redes, ¿no? Entonces eso es interesante, una especie de historia social de la aristocracia chilena del siglo El apellido XVII Lisperguer. y Se ha de perdido en la su política impunidad. chilena, no así los Larraín. ¿Perdón? Se ha perdido el apellido Lisperguer, Sí, no así sí. Larraín y otros, digamos. Claro, es de origen aristocracia. alemán, ellos se llaman Leisberger, ¿no? Y fue castellanizado por Lisperguer. De Leipzig. Claro, sí. Leisberger. Sí, ¿Tiene sí. otro más, profesor, o no? Bueno, yo ahora saldría de las fuentes primarias y de los contemporáneos de estos hechos a un libro ya de historia moderna que es Guerra y Sociedad en Chile de Álvaro Jara. Ya. Que es un libro escrito en la década del 60, donde él examina críticamente y con un trabajo de fuentes muy contundente el periodo del siglo XVII y en particular esto que conversábamos de cómo la guerra en Chile se convierte en un negocio y en el principal sostén económico del territorio, ¿no? Perfecto. Entonces eso nos permite conocer de manera muy precisa este fenómeno, por ejemplo, de la esclavitud y de cómo sostiene a nuestra sociedad. Ahora sí, profesor, suena la campana. Ahí estamos. El Meneses tocando la campana. Ahora, si tienen 10 luquitas,
Le doy 5 minutos más. Pero aquí somos correctos, profesor. Así que se acabó el tiempo, se acabó nomás. Cosas, sí. Vamos Se a estar acabó. mojando al campanero. No se moja nadie. Profesor, siempre un agrado hablar con usted. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Esta iluminación que nos entrega sobre nuestra historia de Chile, profesor. Muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias también por la sintonía, gracias también por la buena onda de redes sociales. Nos encontramos luego en otro episodio de Stock Disponible. Chao, chao. Meneses era la hacía todo.